Hola, ¿cómo están? Para quienes se vienen sumando hace muy poco a este canal de Transformación Digital 365, mi nombre es Juan Andrés Valenzuela y en esta oportunidad vamos a hacer un segundo vistazo sobre Microsoft List. Ya hace un rato, ya un tiempo, se lanzó este nuevo producto o servicio de Microsoft 365, pero la novedad es que el roadmap sigue creciendo y en este roadmap uno de los elementos importantes es, por ejemplo, poder sumar una lista de Microsoft List a Microsoft Teams. Por lo tanto, uno de los descubrimientos y adicionales que vamos a ver en este video es eso, pero también vamos a recabar información respecto a ¿se comporta igual que una lista de SharePoint Microsoft List? ¿Tiene la posibilidad de generar tipos de contenido? Bueno, si quieres descubrir ese y otros temas, te invito a verlo a continuación. Bien, estimados, vamos. Ya habíamos visto en el video anterior que descubrimos cómo trabajar con Microsoft List y vamos nuevamente a crear nuestra primera lista para quienes ya en algún momento en el primer video quizás no lo vieron con detalle. Aquí lo vamos a hacer bastante rápido. La lista de Microsoft List ustedes la van a encontrar siempre en el contexto de mosaico. Para la gran mayoría, los que aún no les aparece en el video anterior, en los comentarios o acá en el comentario de este video van a encontrar un pequeño truco, que a lo mejor no se ve el menú, pero sí podrían tenerlo habilitado, por lo tanto les voy a dejar ese truco en los comentarios. Vamos a ir a crear una nueva lista que ya vimos en el video anterior, que la gran gracia que tiene es que nos permite una visualización de template bastante atractiva y en este sentido la posibilidad desde antes de saber más o menos cómo se va a ver nuestra lista. Por ejemplo, vamos a elegir el itinerario de evento y en este itinerario de evento una de las cosas trascendentes que tienen las plantillas de Microsoft List es que me muestra una referencia rápida a cómo se podría visualizar. Y de los temas atractivos que hay y que vimos en su oportunidad es que tiene la gracia de mostrarme tipos de datos o en realidad la clasificación del dato con ciertos colores distintos. Y ahí hoy día vamos a tratar de descubrir cómo se realizan esos cambios. ¿Ya? Por lo menos el dónde, el cómo vamos a ir viéndolo más adelante. Y confirmo la utilización de este template. Una de las grandes gracias que tiene llegar y crear una lista en Microsoft List y que a pesar de que la estructura es muy similar a una lista de SharePoint, es que la lista de Microsoft List, esta mecánica de darle un look and feel distinto ayuda mucho. Y aquí vamos a crear un calendario de eventos, vamos a llamarlo simplemente eventos, una descripción que siempre recomendamos que siempre hay que agregarla, por un tema de tiempo en esta oportunidad no lo vamos a hacer, un color ya para el icono de nuestra lista y obviamente el icono que podemos establecer. Otro de los elementos interesantes y que habíamos comentado previamente es que como ya habíamos establecido, yo tengo la posibilidad de establecer dónde queda mi lista. Y una de las cosas interesantes que dónde queda mi lista es que existe una ubicación mis listas, ¿ya? Que son el concepto de Microsoft List es que es una lista que estoy creando de gestión personal que yo puedo entregar al equipo y la puedo compartir con el equipo, que fue el primer ejemplo que hicimos. Pero como ahora queremos ir un poco más allá y trabajar con la lista sincronizadas o integradas con los otros productos, fíjense que aparecen también todas mis plantillas. Entonces, en ese sentido, yo puedo ir y elegir una plantilla particular. O sea, disculpen, es un Teams en particular, la plantilla ya la elegimos. Y voy a asociar la navegación dentro del sitio para que también quede vinculado al equipo. ¿Ya? Este es un equipo de ejemplo con el cual hemos hecho otros videos y vamos a dejar definido que esta lista de Microsoft List va a quedar integrado en ese equipo. Vamos a revisar por qué es importante definir esta relación. La creamos y el proceso de creación, como es a partir de una plantilla, fíjense que es bastante rápido. Vamos a comenzar a llenar esta lista con un par de datos. Esto, el nombre de la sesión. Esto se va a llamar curso de SharePoint.
Vamos a darle un código. Podemos seleccionar un tipo de sesión. Esto va a ser un tipo de workshop, una descripción, que por ahora no la vamos a hacer. ¿Quién va a ser el speaker? Como se trata de un campo persona, al interior de una persona al interior de la organización, yo puedo seleccionar finalmente a cualquiera de los participantes de la organización. Y obviamente los datos fechas, que como son un day picker, tiene la gracia y la idea es que podamos ir declarando particularmente la fecha y la hora. ¿Ya? En este caso la hora podría establecerla a mano y la fecha de finalización. ¿Ya? En realidad esto no escapa en nada a lo que haría cualquier otra lista en SharePoint, la verdad. El date picker, el manejar campos de numéricos, la plantilla ayuda mucho. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo trabajar finalmente después que hay datos que yo necesito nuevos datos? Los vamos a ir a revisar ahora a continuación. Y poder agregar un dato adjunto si yo lo requiero. Por ejemplo, en este caso estoy haciendo un calendario de curso, que poder subir el temario del curso, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a grabar solamente. Ya, pero aquí empieza lo importante, que queremos ir a descubrir qué hay más allá. Fíjense que en los elementos fundamentales de la lista, estas son cosas nuevas, son relativamente trascendentes, pero nuevas con respecto al look and feel, algo que en las listas de SharePoint antiguamente no teníamos. Por ejemplo, la posibilidad de rápidamente, como estoy agregando un dato persona, que es un dato de la organización, tengo fácilmente una previsualización incluso de su fotografía. En este caso, dependiendo del tipo de sesión, que es un tipo de dato elección, determinar un color. Pero ¿y cómo hago todo esto? ¿Cómo podría yo configurar? ¿Cómo podría ir a cambiar el color? ¿Cómo podría traer de otra forma el speaker? Bueno, eso finalmente se realiza de la misma forma como lo hemos hecho históricamente con una lista de SharePoint. ¿Ya? Por lo tanto, la mecánica de configuración de la lista sigue siendo la misma. ¿Cómo nos vamos a ir? En la tuerca de configuración, que siempre tenemos disponible en cualquier lugar de tipo SharePoint, tenemos la configuración de la lista. ¿Se fijan? En un sitio SharePoint tendríamos el icono asociado a configuración del sitio. Acá es configuración de la lista. No me da ninguna otra opción, porque no estamos intrínsecamente en un sitio configurable. Y fíjense que la pantalla de configuración, para quienes tengan un poco ya de conocimiento e historia respecto a las listas de SharePoint, es la misma. Es finalmente la misma. Por lo tanto, hay un elemento importante y trascendente a considerar. Por lo tanto, si yo quiero hacer un cambio relacionado con un campo de la lista, tengo un segmento de la lista, para quienes no hayan trabajado previamente con una lista SharePoint, donde yo veo los campos. Todos estos campos son manipulables por mí como usuario administrador de la lista, creador de la lista, las puedo manipular. Independiente que yo haya fabricado esto a través de una plantilla. La plantilla, como en otros videos les he comentado, la plantilla no es otra cosa que una receta de cocina que SharePoint tiene prefabricada y tú le dices quiero que me haga esa lista. Y él lee la receta y la fabrica. Es un molde, por así decirlo. ¿Ya? Pero tú puedes modificar posteriormente lo que creaste en ese molde, por supuesto. De hecho, una de las cosas interesantes que quizás podría crear es, por ejemplo, eliminar cosas. Por ejemplo, hoy día a mí no me interesa la locación. ¿Ya? No me interesa detener locación. Y la locación en este caso está determinado por un campo de elección. O sea, tenemos opciones de ciudades. En el video pasado cambiamos, agregamos una nueva locación, agregamos Talca, por ejemplo. Pero en esta situación digo, ¿sabes qué? Este es un calendario de eventos remotos, no son presenciales. Por lo tanto, tener un campo locación no tiene ni un sentido. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer acá es simplemente eliminar. O sea, simplemente podría eliminar este campo. Ahora, gran precaución, y de hecho uno de los temas que ahí declara este warning que aparece en pantalla, que claramente si yo tengo una lista que ya es histórica, tiene muchos registros, y estos registros tienen datos, ¿qué va a pasar con esos datos? Se van a eliminar. Se van a eliminar completamente. ¿Posibilidades de recuperar a través no sé, la papelera de reciclaje? Ninguna. No, porque estoy borrando la columna. Estoy borrando finalmente el lugar
el cajoncito donde se están guardando esa información. Por lo tanto, los datos no van a quedar en ningún lado, ¿ya? Distinto a lo que ocurre cuando borramos un registro, que sí se va a la papelera. En este caso, como estoy borrando una columna, todos los datos asociados a esa columna se van a borrar. Bueno, así como puedo también borrar, también puedo agregar nuevas columnas, ¿ya? Entonces podría agregar una nueva columna que en vez de que sea locación, por ejemplo, sea la URL de conexión, ¿ya? Entonces establezco la URL de locación de la clase, ¿ya? Sea Microsoft Teams, sea Zoom, sea lo que se requiera, ¿ya? Y aquí tengo diferentes formas de establecerlo, pero en el caso de la lista de SharePoint siempre tenemos un tipo de datos que es hipervínculo o imagen. Lo podemos ocupar para ambos, ¿ya? Y de esa forma acá seleccionamos que se trata del tipo hipervínculo. Aquí hay un check bastante importante. Si yo quiero que aparezca en esta vista predeterminada donde aparecen todos los datos del usuario, ¿quiero que aparezca el vínculo? Probablemente sí, porque además quiero que el usuario rápidamente pueda hacer clic sobre el curso donde está, ¿ya? Entonces le doy a aceptar y hemos hecho una alineación, hemos agregado una columna y agreguemos una modificación. Una de las cosas que yo les comenté previamente, que era el tipo de sesión, vayámonos al tipo de sesión, recuerdan que tenía matices de colores. Ya, una de las cosas trascendentes que hoy día vienen prefabricadas, porque siempre se ha podido establecer formato de columna, lo que pasa es que ahora esta receta de cocina viene mucho más especificada, entrega un complemento respecto al formato de columna ya establecido, ya hecho, y que finalmente no es otra cosa que un CSS, ¿ya? Una parte, una sección de CSS que permite que nosotros podamos, entre otras cosas, determinar operaciones y valores. Por lo tanto, va determinando si el operador, el campus workshop, quiero que se pinte de un color determinado. Y así va recorriendo cada uno de los elementos en un formato de CSS, ¿ya? Ahora, si se atreven ustedes a cambiarlo o no, la verdad que depende mucho de la expertise que tengan. ¿Qué les recomendaría yo? Les recomendaría pasen todo este texto a su editor de código preferido y ahí empiecen a operar. Cambien el color, cambien el texto. Obviamente, si van a cambiar el texto, por ejemplo, si yo acá a cualquier dato, por ejemplo, breakout, cambio el nombre, obviamente estoy diciendo que cuando aparezca breakout, repinte de un color distinto. Sin embargo, eso va a significar que yo acá tengo que cambiar breakout, ¿ya? O sea, el comportamiento del formato de columna, con los colores, con el formato, tiene que ver con el dato. Por lo tanto, si tiene que ver con el dato, tiene que ver con las opciones de datos que yo he dejado acá, ¿ya? Es súper importante que entiendan eso, porque si empiezan a cambiar de un lado solamente, el comportamiento va a ser distinto, ¿ya? Esto yo quería que lo revisáramos, quizás en alguna sesión particular podamos pedirle ayuda a algún especialista, si hay alguien en la comunidad que nos pueda ayudar a cómo operar esto, operar con mayor detalle, qué operadores debemos tener cuidado, qué condiciones del CSS debemos considerar para el formato columna. Ahí agradecidos y probablemente podamos pedir ayuda a alguien de SPBox para que también nos pueda ayudar, ¿ya? Esto es súper importante que ustedes lo puedan entender. Ahora, el comportamiento del resto de las cosas siguen siendo lo mismo, O sea, puedo cambiar el menú desplegable por un botón de opción, por ejemplo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a ver cómo quedó la lista. Para eso yo me voy a devolver y siempre tengo la posibilidad de devolverme a la lista en este clic, ya en el nombre de la lista. Me devuelvo acá. Y fíjense que llegué a un escenario totalmente distinto. Y quiero aquí dar un alcance. Yo hace un rato atrás creé la plantilla en mi locación de Microsoft List. Y desde ahí yo vi la lista. Y ahora resulta que me llevó a otro lado. Y me llevó al otro lado porque finalmente esta lista está creada en el SharePoint asociado a Microsoft List, ¿ya? Recuerden que cada equipo, cada team que nosotros fabricamos Microsoft Teams está asociado a un sitio SharePoint. De hecho, recuerden, y aquí está el vínculo, aquí les voy a dejar la referencia en el video, porque para que puedan ver ese video y verlo en detalle, ¿ya? Entonces es súper trascendente que entiendan esto,
pero en realidad lo único que estoy cambiando es el look and feel, finalmente, ¿ya? Y aquí finalmente vamos a ver la forma de traer el list. Yo tengo aquí un truco para traer el Microsoft List, porque yo todavía no tengo el menú, pero yo me voy a OneDrive, y en OneDrive la palabra OneDrive, quizás no la vean la URL de arriba, la voy a cambiar al list. Y acá finalmente llego a mis eventos, tal como lo veíamos. Muy diferente a lo como se ve en Teams, la verdad que un poco solamente, ¿ya? Si se fijan acá, ya tengo la posibilidad de agregar la locación URL, por lo tanto podría editar este campo o podría agregar un nuevo curso. Voy a editar este campo para hacerlo más rápido. Y en la edición voy a agregar la URL, ya una URL particular. Vamos a colocar una URL cualquiera, en realidad no es necesario que sea una dirección de un evento en real. Solamente que quiero que veamos aquí clase online. Y lo guardo. ¿Ya? Entonces, como dijimos que se mantuviera este dato en la vista predeterminada, lo que finalmente voy a ver acá es el vínculo a clase online. Por lo tanto, cuando yo haga clic acá, se va a ir directamente a la dirección web, a la dirección del curso, al vínculo de Microsoft Teams, que tengamos un evento, y lo que ustedes definan, ¿ya? Otra de las características especiales de las listas de SharePoint, por ejemplo, es que pueden contener una configuración que se llama tipos de contenido. Entonces, lo que queremos descubrir también en este video es verificar si este tipo de contenido también está disponible. Y también lo realizamos vía la configuración de la lista. Y acá, al llegar a la configuración de la lista, ¿cómo podemos saber si podemos usar los tipos de contenido? Nos vamos a configuración avanzada de la lista y aprovechemos de ver otras cosas en configuración avanzada. Nos permite también controlar el acceso a lectura, por ejemplo, también controlar la posibilidad de que las listas tengan carpetas. Es algo que las listas de SharePoint siempre han podido generar, que son las carpetas, y también es posible. Y nos vamos a ir directamente a la administración de tipo de contenido. Y sí, nos permite tener tipos de contenido. Por lo tanto, ¿cuál es la gracia del tipo de contenido? Que nos permite que bajo la estructura de esta lista podamos tener otra estructura de datos. Quizás en una lista de Microsoft List no tenga sentido, aún. No me estoy imaginando todavía ningún escenario de negocio, una necesidad de algún usuario de requerirlo, pero puede pasar. Pero si se dan cuenta, ya tengo la posibilidad de agregar otros tipos de contenido que puedan tener, por así llamarlo, otras plantillas de datos. ¿Ya? Quienes estén más familiarizados con el concepto, estos tipos de contenidos son una especie de plantillas de datos, donde yo puedo decir, ¿sabes qué? Junto con la información asociada a los eventos, quizás yo también quisiera tener información respecto a, no sé, algo que sea similar, una tarea, ¿ya? Una tarea asociada al trabajo o al agendamiento de los cursos. Estoy inventando. Más que nada para que logren entender que podemos entregar otro tipo de contenido que se puede llenar en la misma lista. Por lo tanto, vemos que tenemos nuestro evento como elemento, pero también tenemos tareas, que va a tener otros campos. Esto es un experimento. Voy a volver a la lista, voy a actualizar y veamos qué sucede, porque finalmente cuando tenemos diferentes tipos de contenidos en la misma lista, el botón nuevo tiene la posibilidad de segmentar y me indica poder especificar si quiero generar un nuevo evento, que es el elemento nativo de esta lista, o si quiero generar una tarea. Veamos cuál es el efecto que tiene acá. Y claro, también aparece tarea. Por lo tanto, el tipo de contenido, que es un elemento, insisto, un elemento que es propio de la tecnología SharePoint, de la tecnología de las listas de SharePoint, es viable usarlo acá. Y veamos cuál es su aplicación. Veamos, estoy llamando el formulario. Claramente el formulario no es el formulario de Microsoft List. Es el formulario típico de SharePoint y quizás ahí nos estaríamos perdiendo de algo interesante. Pero démosle un nombre.
aquí algo que me recuerde el browser, nombre de la tarea, démosle alguna fecha de vencimiento también y declaremos un porcentaje. Más que nada para agregar un dato. Guardo. Veamos cómo se ve esto, obviamente, pero no se pierde el dato, ¿ya? Eh, Tenemos una tarea particular, tenemos el curso asociado a los eventos y cómo poder distinguir finalmente si esto se trata de un curso o una tarea del registro de eventos. Eh, la columna, nosotros podemos colocar una columna que está asociada a al tipo de contenido. ¿Ya? Insisto, aquí el ejemplo que estoy haciendo es bien arbitrario en ese sentido. Estoy imponiendo un nuevo tipo de contenido con datos que no tienen nada que ver. De hecho, si se fijan acá, lo único que comparten es el título, pero el resto de los datos no comparten ninguno. De hecho, la tarea no tiene ninguno de los datos que sí tiene el evento. Veamos vistas, veamos qué podemos hacer con las vistas. Las vistas en tecnologías SharePoint, en las listas de SharePoint, siempre van a estar accesibles desde acá, por lo menos eso se mantiene. ¿Podemos editar la vista actual? Sí, podemos editar la vista actual. Nos vamos a dedicar en algún paso particular a ver el detalle de las vistas. Esta vista ya tiene un nombre particular y quisiera agregar como columna a la visualización original, por ejemplo, el tipo de contenido. Y en el tipo de contenido yo quiero dejarlo ordenado para que aparezca de los primeros. De tal manera que yo pueda filtrar si se trata de un curso en esta lista o si trata de una tarea que fue el tipo de contenido que agregué. Damos a aceptar. Y creo que el único gran detalle que tiene la lista de Microsoft, y si logran darse cuenta, es que cada vez que voy a la configuración de la lista, regreso nuevamente, pero la estructura de lista en el Teams, o sea, finalmente donde la creé. No vuelvo a esa vista un poquito más ancha y amplia que tiene el Microsoft List como tal, ¿ya? Que es esta, ¿ya? ¿Y por qué? Porque abre una nueva pestaña para ir a la configuración. O sea, cada vez que voy a la configuración, en este caso, a ver, no, en este caso fue a la misma pestaña. Me parece que me fui a otra pestaña cuando fui a crear otra vista, ¿ya? Eh, la vamos a llamar. En realidad, al parecer, esto es solamente una vista distinta. Siempre tengo la lista en el mismo sitio, en el sitio del Teams, que declaramos en un principio dónde iba a quedar esta lista. Eh, si se fijan, no, ahí sí, apareció el tipo de contenido. Había pensado que no aparecía. Está, por lo tanto, yo puedo comenzar a filtrar. Filtrar por y defino que solamente aparezcan los eventos. ¿Ya? ¿Para qué demostrarle? Aquí vimos dos cosas súper importantes respecto a las listas de Microsoft List. Podemos ubicarlas, obviamente, quizás lo primero que descubrimos, el descubrimiento cero, que podemos ubicarlas no solamente en mi contexto de sitio personal o de contexto personal, también la puedo ubicar en una lista de Teams. ¿Ya? Recuerden que vamos a ir a ver eso también. Y, y además, lo que pudimos visualizar es que tenemos privilegios para ir a ver la configuración de la lista y podemos configurar las columnas y algo súper trascendente quizás para quienes después quieran trabajar el desarrollo de las listas de Microsoft List, es que tiene la posibilidad de generar tipos de contenido. Espero en algún minuto poder hacer un video particular sobre el tipo de contenido y el beneficio que significa, ¿ya? Y el último punto que quisiera validar, y lo vamos a hacer en conjunto, es si ya determiné que esta Microsoft List va y que está alojada en un Teams, por lo tanto, de hecho, la escribió, está definida en un sitio de Teams, que este es mi sitio de taller 10, ¿ya? Cuando yo veo esta vista de All Items, veo que está en este sitio. Eh, ¿La puedo llevar? ¿Podemos ir a verificarla? Por lo tanto, eso lo vamos a hacer a continuación. Listo. Estamos aquí en Microsoft Teams. Estoy ubicado en el mismo Teams donde yo declaré que iba a estar presente mi lista de Microsoft List. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar una nueva pestaña.
Y bueno, lo trascendente. Como el roadmap ha ido avanzando en la entrega de Microsoft List, un punto importante del roadmap después de la entrega y la disponibilidad de crear las listas es que ahora ya tenemos disponible el poder agregar la pestaña de Microsoft List eh, dentro de un equipo. Por lo tanto, yo puedo ir a hacer clic, esto lo estamos descubriendo desde acá, y aquí el modal va a empezar a darnos algunas luces. Dice, seleccione guardar para terminar de agregar listas al canal. Vamos a guardar y está cargando mi ficha de list. No me he preguntado en ningún momento qué lista. Por lo tanto, vamos a ver el resultado. Aquí es importante. Ya. ¿Podría crear una lista de Teams? Sí, interesante. No necesariamente tengo que haber creado una lista previamente. Puedo crearla desde acá. Me parece que es bastante interesante en ese sentido. Eh, pero en nuestro caso queremos anclar una lista existente porque finalmente eso fue lo que hicimos. Y miren qué interesante. Aquí ya aparecen dos listas. Y aparecen dos listas que ya existían previamente y que son las mismas que me mostraba en el escenario de Microsoft List. ¿Ya? Y yo voy a agregar eventos. Posteriormente vamos a hacer alguna prueba más adelante en otro video de si yo intento traerme una lista de otro equipo o quiero traerme una lista que está en mi escenario de personal de contexto de mi contexto de usuario. ¿La podría traer? Vamos a verificarlo más adelante. Pero por ahora voy a traer esta lista que creamos durante este video y vamos a ver el comportamiento que tiene. Ahí está. Y está, y me trae incluso la vista que modificamos, la vista que modificamos incluso tiene los tipos de contenido, así que eso es bastante interesante. De hecho, el nombre de la vista está ahí, el itinerario de eventos Grid View. Se ve bastante interesante. ¿Qué puedo hacer acá? Verifiquemos, puedo crear un nuevo evento, algo que no verificamos después de habilitar el tipo de contenido. Sí, cambia. Vamos a verificar eso inmediatamente. Me voy a ir inmediatamente a la lista, quiero verificar eso. Recién lo hicimos verificando qué pasaba con el otro tipo de contenido, pero ¿qué pasa con el tipo de contenido original, eventos? ¿Qué pasa con la interfaz? Perdemos la interfaz. Perdemos la interfaz de formulario, ojo, no perdemos la interfaz de vista. Ya, eso, la verdad que es bastante importante considerarlo. Si habilitamos el tipo de contenido, la interfaz de formulario lo homologa a una versión más antigua de cómo se ve el look and feel de los formularios. Así que eso es súper importante que ustedes lo consideren. Volvemos a Teams y vemos la lista tal cual como la hemos declarado. El único gran detalle es como nos pusimos a modificar la lista, se nos genera este detalle de que la interfaz del formulario cambia, pero el resto no cambia y guarda el aspecto que tenga un Teams. Si en nuestro Teams, como en el que tengo yo acá, tiene la versión modo oscuro, se mantiene la misma interfaz, mantiene los estilos que están declarados en la versión moderna de las listas. Así que en ese sentido bastante interesante. Em, lo que sí me gustaría, y lo voy a revisar junto con ustedes, ¿qué pasa si yo deshabilito la configuración del tipo contenido? Eh, el hecho de que hayamos habilitado el tipo contenido finalmente impactó en la visualización del formulario. Por lo tanto, voy a abrir la configuración directamente de la lista, como ya la tengo abierta en una pestaña. Quiero ir a la configuración avanzada. Voy a cerrar la posibilidad de administrar los tipos de contenido. Voy a guardar. ¿Qué quiero preocuparme y quiero verificar? Voy a volver hacia la lista, tal como se ve normalmente. Ya no tengo tipo de contenido, porque como no acepta tipo de contenido, por lo tanto, otra de las cosas que yo podría hacer acá es que me voy a modificar la vista y voy a sacar esa columna. Ya no tengo tipo de contenido, por lo tanto no tiene ningún sentido que deje esta columna. Y veamos si vamos a actualizar y veamos si recuperamos el formulario. Recordemos que esto es un experimento.
nuevo y no. Por lo tanto, ojo, estimados. Cuando vayan a trabajar con listas y quieran mantener el look and feel de los formularios modernos, tengan mucha precaución, porque finalmente, aunque deshabilitemos el tipo de contenido, no vamos a poder volver a generarlo nuevamente, por lo menos por defecto. Quizás en algún minuto vamos a revisar acá cómo lo podemos volver atrás ese aspecto, ¿ya? Pero es súper bueno que descubramos esos detalles, porque finalmente cuando empezamos a tomar el camino de algún tipo de desarrollo, y seguramente nos vamos a encontrar con muchas necesidades donde el Microsoft List va a ser el camino disponible, tengamos la consideración que el tipo de contenido podría afectar el look and feel de los formularios. Así que en ese sentido yo creo que es súper bueno que nos haya pasado esto para entender también cuáles son los efectos, ¿ya? Así que, bueno, vamos a dejar este video hasta acá. Creo que fue súper bueno el haber revisado nuevamente este descubrimiento, un unboxing 2.0, ya un poquito con más detalle, donde vimos que podemos configurar la lista, vimos que podemos romper las opciones, el look and feel de formulario, habilitando el tipo de contenido. Pero la otra cosa interesante que pudimos descubrir, que podemos agregar la lista, esta Microsoft List, en un Teams, y creo que me parece súper importante el aspecto que tiene el agregar la pestaña, que como sucede con otros productos y otros servicios de Office 365, de Microsoft 365, que o puedes crear desde ese escenario, desde Teams, puedes crear una nueva lista o ir a buscar o ir a anclar una ya existente, como lo que sucede con Planner, por ejemplo, que tu Planner puedes crear uno desde cero o ir a buscar alguno. Así que me parece que fue súper buena la experiencia. Esperamos que se sigan liberando las otras opciones de Microsoft List. Vamos a revisar más adelante probablemente la automatización con Power Automate. Y uno de los elementos fundamentales que estamos esperando en Microsoft List es que empiece la liberación más masivamente respecto a la aplicación de dispositivo móvil, ¿ya? Eso yo creo que va a ser interesante poder revisar en algún otro minuto. Así que les agradezco a todos ustedes haber llegado hasta este video. Los dejo cordialmente invitados a darle me gusta si te parece que este contenido es importante, que tiene que ser aprovechado por el resto. Suscríbete, comparte esta información, y siempre te dejo a disposición mis redes sociales para que puedas darme el feedback de este video y del resto de los otros materiales que estamos compartiendo. Así que nos vemos hasta una próxima oportunidad. Si te gustó este video y quieres más datos, dale me gusta y suscríbete a este canal.